Hola, buenas. El día de hoy nos encontramos aquí acompañados de un gran docente, el profesor William Tomás López Ballesteros, y mi persona Juliana Álvarez, estudiante del primer semestre en Educación Infantil de la Universidad de Córdoba. El día de hoy, junto con el docente, vamos a estar desempeñando una serie de respuestas a unas preguntas orientadoras de la clase del tema, en el cual hablaremos acerca de la educación de los niños y temas muy inclusivos en la realidad en la que nos encontramos. Aquí el profesor va a tener la amabilidad de presentarse. Profesor William, adelante. Bueno, buenas noches para todos los oyentes, los que nos escuchan. Como lo dijo Juliana, yo soy el profesor William López, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, con más de 10 años de experiencia en educación. He sido desde docente de aula, jefe de área, coordinador, es decir, he tenido un bagaje amplio en cuanto a la estructura de lo que es la educación. Muy amable, señor William. Listo, bueno, entonces como primera pregunta tenemos lo siguiente. ¿Qué piensa de la educación actual en Colombia? Bueno, es una pregunta bastante coyuntural, ¿cierto? Teniendo en cuenta la situación actual que vive el país. Ya que si nosotros hacemos un diagnóstico, podemos mirar que se han hecho esfuerzos, pero no han sido los esfuerzos necesarios que se necesitan para garantizar una educación de calidad. Si nosotros analizamos, vemos que los problemas coyunturales de la educación son los siguientes. Primero, hay que fortalecer el tema de la financiación. Si bien en los últimos años el sector educación ha gozado de que ha sido el sector en donde más se ha invertido o se ha destinado el porcentaje del presupuesto nacional, aproximadamente el 14-15% en los últimos 3 años ha sido para el sector educación, vemos que todavía no es una prioridad. Si bien hay recursos que podrían ser más, no es una prioridad. Entonces, hay que acompañar esa financiación, ese presupuesto, con que la educación sea una prioridad. Segundo, hay que asegurar la cobertura. Es importante llevar la educación a todos los rincones del país. Una deuda pendiente histórica de nuestro sistema educativo es el tema rural. Sí. Escuelas olvidadas con muchas necesidades, entonces es un tema que hay que atender y que es importante. Tercero, es un tema súper clave, que es el tema de la calidad en la educación. Un tema que si uno mira los indicadores internacionales como las pruebas PISA, encontramos que los resultados en matemáticas, escritura y lectura no nos acompañan. Julián de Zubiría decía en una de sus columnas de opinión que si nosotros analizamos los resultados de los estudiantes de grado 11 del año 2000 y miramos 17 años después, una columna que estuve revisando, miramos que los resultados no han cambiado, lo cual habla de que la calidad de la educación no está girando sobre lo que tiene que girar. El cuarto problema resulta del anterior y es la formación docente. Tenemos que apostarle a que nuestros docentes se sigan actualizando, se sigan preparando para que se siga fortaleciendo la calidad en la educación. Desafortunadamente, a las facultades de educación llegan muchas personas, jóvenes, adolescentes, que buscan en educación una salida, pero realmente no tienen la vocación o no sienten la educación, la docencia como algo que hace parte de su vida. Como segunda pregunta tenemos lo siguiente para darle continuidad aquí a la entrevista, y es ¿qué piensa de los estilos o tipo de crianza que imparten los padres hoy día? Bueno, sin lugar a dudas, tenemos claro que las sociedades se transforman, evolucionan, se adaptan a las nuevas realidades. Indudablemente, la crianza se ha transformado y para nosotros como docentes en el aula, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, es un desafío enfrentarnos a esas transformaciones, a esos hábitos, a esa enseñanza de casa. Si nosotros miramos la estructura de la sociedad, debemos de tener en cuenta que la familia juega un papel importante, porque es el primer medio de socialización. En ese sentido, muchas veces la crianza va en contravía de los principios y de las orientaciones curriculares, pedagógicas de las instituciones educativas. En el día a día nos vemos envueltos en un desafío en donde los niños o los adolescentes
tienen un conflicto con relación a la formación de casa, con relación a lo que se orienta en la escuela. En ese sentido, hay que unificar esos criterios porque de otra manera no vamos a mejorar nuestra calidad en la educación. Comprendo, muy amable. Bueno, como tercer ítem tenemos ¿qué piensa acerca de los derechos de los niños y niñas en Colombia? Bueno, nosotros afortunadamente nuestro país se declara como un Estado social de derechos. ¿Eso qué implica? Que somos un Estado garantista de los derechos. Por tal razón, lo que dignifica a una persona, al individuo, al ser humano, es la garantía de sus derechos. En ese sentido, los niños, por ser una población vulnerable, son los primeros a los cuales se les debe garantizar esas facultades, que son las que los hacen y nos hacen vivir en dignidad. Afortunadamente, tenemos tratados internacionales, nuestra Constitución es clara en su artículo 44 en enunciar cuáles son esos derechos fundamentales de los estudiantes. Entonces es una materia importante. Como Estado Social de Derecho, que es nuestra nación, debemos de seguir trabajando en eso, porque todavía se siguen presentando dificultades en muchas regiones en donde esos derechos a los niños no se les son garantizados. Cuando les falta el alimento en la escuela, cuando tienen dificultades para llegar a la escuela, y una serie de dificultades que nuestro país por su desigualdad social aún no ha resuelto. Cuarta pregunta, ¿qué papel de responsabilidad deben tener padres de familia, Estado y sociedad en el desarrollo integral de los niños? Bien, en mi experiencia como docente siempre ha sido un reto, un desafío, hacerle entender a los padres de familia la responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos. Hay muchos papás, sobre todo los papás de esta nueva generación, le dejan la responsabilidad solamente a la escuela. Y aquí tenemos que tener claro, y la Constitución es clara en eso, que la responsabilidad de la educación de los jóvenes es tanto del Estado, quien brinda las garantías, establece los recursos, la infraestructura, de la familia, que es el primer medio de socialización, y de la sociedad en su conjunto. Entonces hay que articular esas tres grandes partes para que podamos entender de que el proceso de formación, de educación de un estudiante no solamente depende de la escuela. Todos tenemos que colaborar para que podamos formar personas más críticas, más conscientes, donde podamos consolidar en realidad un ciudadano pensante, que sea respetuoso del otro, de las diferencias. Entonces hace falta trabajar eso, hacerle entender mucho a los padres de familia. Desafortunadamente hoy los padres de familia se han quedado también sin argumentos y sin discurso frente a este tema, por diferentes situaciones, entre ellos la vida laboral acelerada que llevan, no les permite enfocarse y liderar este proceso desde casa. Muchas veces nos toca a los docentes, además de ser formadores, educadores, ser de padres, de psicólogos. Bueno, es algo complejo, pero dentro de esa vocación, desde ese don de servicio, hace parte de nuestra misión social. Qué gran aporte, docente. Listo, entonces como quinta pregunta tenemos ¿qué piensa acerca del libre desarrollo de la personalidad como derecho y qué injerencia ha traído en la formación de los niños y niñas en Colombia? Bien, como lo dije anteriormente, afortunadamente vivimos en un estado garantista de nuestros derechos. Eso implica que a su vez nuestro estado debe de garantizar, velar por el cumplimiento de nuestras libertades. Dentro de esas libertades se encuentra el libre desarrollo de la personalidad, que es el derecho a la autonomía o el derecho a la autodeterminación. ¿Eso qué quiere decir? Que los individuos dentro de un estado tienen el derecho a elegir su forma de vivir, de pensar, de verse, de vestirse. Siendo eso así, es claro que cuando uno analiza los manuales de convivencia de los colegios, uno encuentra un cortocircuito, uno encuentra una barrera en cuanto a lo que dice la Constitución con relación a lo que muchos manuales de convivencia establecen.
hay muchos manuales de convivencia en la actualidad que restringen ese derecho en cuanto a que estimulan o practican, definen una forma de ser, de sentir, una apariencia, y hay ciertas formas que no son aceptadas. Entonces es un desafío articular esas dos realidades. Lo cierto aquí es que dentro de las visiones que hay en la sociedad, las libertades tienen que respetarse, tienen que garantizarse, pero también tienen que respetarse esas otras formas de ser, y hay que buscar un equilibrio. Uno tiene que estar, y los padres de familia tienen que estar en el lugar en donde se sientan más cómodos. Si nosotros nos vamos a la educación pública, analizamos que este tema es flexible, y no es flexible porque no se exija, sino que es flexible porque se cumple lo que dice la Constitución, se garantiza el derecho. Pero si vamos a instituciones privadas, quizás vamos a ver muchas más restricciones con relación a la forma como el niño debe vestir, cómo debe ser su corte de cabello. Hay ciertos parámetros estéticos que no se permiten. Entonces ya es elección del padre de familia dónde quiere tener a su hijo, porque también hay que respetar esa otra visión de esos padres que tienen un pensamiento conservador, que no quieren que sus hijos se formen con unos parámetros diferentes a los que ellos les han inculcado. Entonces hay que buscar un equilibrio, un punto de encuentro en donde esas cosas convergen. Hay que trabajar mucho en las escuelas el tema de la aceptación, de la tolerancia por el otro, de la inclusión, que eso es un tema que después de la ley 1820, que es la ley de convivencia, se ha venido trabajando mucho sobre la inclusión, ¿sí? Es el respeto por el otro. Pero evidentemente es un desafío para los colegios, no incumplir la Constitución, pero también hacer de que el colegio, su manual de convivencia, estructure un ciudadano pensante, consciente, respetuoso de sí mismo, por los demás. Entonces, eso tiene que ser claro. Ningún manual de convivencia puede estar por encima de la Constitución, pero también los padres de familia tienen la libertad y la potestad de escoger el lugar donde sus hijos quieren estar. Bueno, como sexta pregunta tenemos, ¿cuáles serían los mayores retos que tendrían los nuevos docentes en la formación de sus estudiantes? Bien, es una pregunta interesante, importante para los nuevos docentes. Las facultades de educación hoy en día, desde mi punto de vista personal, creo que tienen que replantearse. Bueno, yo lo hablo también desde mi experiencia en la universidad. Desafortunadamente, y lo digo con todo respeto, si bien la universidad me brindó una muy buena formación a nivel disciplinar, a nivel pedagógico, teórico, creo que se quedó corto en el tema práctico. Es decir, no nos preparó, y yo lo sentí así, no nos preparó para vivir realmente cómo es el día a día en una escuela, cómo se vive una escuela, cómo se vive la cotidianidad en una escuela. Desafortunadamente las prácticas fueron los 2 últimos semestres y uno se lleva una visión muy sesgada realmente de lo que es la escuela. Cuando yo inicio mi vida profesional, cuando llego y tengo ese primer contacto de 40 niños en la escuela, en un salón, ya uno realmente se ve que, Dios mío, eso que me hablaba en la universidad desde la parte teórica, de todos los teóricos, de las teorías pedagógicas, que muchas veces quedan de lado, y ese primer momento que se necesita, ese primer contacto, no se enseña. Entonces yo pienso que las universidades y las facultades de educación tienen que preparar a sus nuevos y futuros docentes en que estén más cerca de la escuela, porque la academia se hace en la escuela. En ese sentido, con relación a los retos, yo creo que si los docentes queremos brindar una educación de calidad, tenemos que comenzar por transformar nuestras prácticas pedagógicas, es decir, transformar lo que sucede al interior del aula. En mi experiencia docente, desafortunadamente he tenido muchos espejos en donde me han mostrado cuál no es el camino, y eso me ha servido a mí para día a día ir fortaleciendo mi práctica docente.
Bueno, como tal, a manera de resumir todo este tema, es para mí de verdad muy gratificante tener este tipo de experiencias. Es muy enriquecedor para mí obtener este tipo de conocimientos de alguien que de verdad ha tenido una trayectoria bastante amplia en el tema de la educación. De verdad que como una futura docente tendré en cuenta estos conocimientos y respuestas que él acaba de brindarme para de pronto aplicarlo un poco a manera de lo que estoy aprendiendo. Como tema fundamental considero también de que en cuanto a las preguntas, el respeto es muy fundamental. Tenemos de que son unos niños de una nueva era, ¿cierto? En la que el respeto va a ser siempre una pieza clave, tanto por parte del docente como por parte de cada uno. Porque si respetamos lo que bien es las crianzas del uno, sus ideales y todo esto, llegaremos como tal a tener un buen futuro. Él tocaba un tema de lo que viene siendo que cuando en su etapa formativa no tuvo de pronto un contacto tan cercano con la realidad a la que se iba a enfrentar. A diferencia de por lo menos el tema que nosotros estamos estudiando, educación infantil, tenemos de que nos proporcionan prácticas desde el tercer semestre. Considero que a diferencia de él voy a tener muchísima más ventaja en cuanto a ese tema, por lo cual mi formación va a ser de mayor calidad. Por lo tanto, él siendo egresado de una universidad de Córdoba, al igual que yo, vemos que sí hemos avanzado, porque si no seguiríamos estancados, por ejemplo, en que yo no tuviera unas prácticas tan prontas, ¿cierto? Sino ya quizás cuando ya por fin me haya graduado. Adicional a ello, tenemos de que los niños como tal siempre serán pieza fundamental para ese futuro al cual queremos llegar. Esperemos de que de verdad esos alumnos que están en las regiones de pronto más recónditas del país sean vistos, sean tenidos en cuenta y la educación pueda como tal romper fronteras, romper paradigmas y llegar a un mejor Colombia, a un mejor futuro. Muchísimas gracias, así concluyo mi video. Espero que sean de gran productividad para ustedes que me ven, que tengan una excelente noche y gracias por compartir este tiempo con nosotros.